Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Miriam de León y soy parte de Cuentizas de Guatemala. Y bueno, tengo el honor de hablar esta vez sobre Amado Nervo. Su nombre verdadero fue Amado Ruiz de Nervo y Ordaz, mucho más conocido como Amado Nervo. Quien no sabe de él, quien fue un gran poeta y escritor mexicano. Y por supuesto, parte del movimiento conocido como modernista. Miembro correspondiente a la Academia Mexicana de la Lengua. Poeta, autor también de novelas y ensayos. Se le ha calificado reiteradamente como de vanguardia o modernista por su estilo. Esta clasificación fue destacada por incompatible con lo místico y triste del poeta, sobre todo en sus últimas obras que intentan reflejar sentimiento religioso y la melancolía y elegancia en ritmos y cadencias como tributos del estilo de Nervo. El ampuloso nombre de Amado Nervo, frecuentemente tomado por seudónimo, era en realidad el nombre que le dieron al nacer, tras la decisión de su padre de simplificar su verdadero apellido Ruiz de Nervo. Él mismo bromeó en algunas oportunidades en cuanto a la influencia por el éxito de un nombre como el suyo tan adecuado para un poeta. Cuando fue pequeño, a los 9 años perdió a su padre. Fue una situación económica difícil. Y aún vendrían otras 2 muertes que marcarían su vida. El suicidio de su hermano Luis, que también era poeta, y el fallecimiento de su amada Ana Cecilia Luisa Dayé, el amor de su vida. Cursó sus primeros estudios en Michoacán, primero en Jacona, en el Colegio de San Luis Gonzaga, donde se destacó por su inteligencia y cumplimiento. Después estudió ciencias, filosofía y el primer año de leyes en el seminario, aun cuando abandonó los estudios rápidamente en 1891. Las urgencias económicas le hicieron desistir y lo obligaron a aceptar un trabajo de escritorio en Tepic y trasladarse después a Mazatlán, donde alternaba sus deberes en el despacho de un abogado con sus artículos para el Correo de la Tarde. Colaboración en revistas y periódicos. Estuvo en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con escritores mexicanos como Luis G. Urbina, Tablada, Dávalos y que algunos extranjeros como Rubén Darío, José Sánchez Chocano y Campoamor. Formó parte de la redacción del Universal, El Nacional y El Mundo. A partir del 24 de octubre de ese año, El Mundo lanza un suplemento humorístico llamado El Mundo Cómico. Amado Nervo asume su dirección. Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El Bachiller y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas. Su estadía en Europa. En 1900 viajó a París enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la Exposición Universal. Ahí se relacionó con Catul Méndez, Jean Morin, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones, Oscar Wilde y de nuevo con Rubén Darío, con quien estableció una fraternal amistad. Pero posiblemente le influyó más su primer encuentro con Ana Cecilia Luisa Dayé, el gran amor de su vida, cuya prematura muerte en 1912 le inspiró los poemas de La Amada Inmóvil, publicados póstumamente en 1922. Con su estancia en Europa tuvo la oportunidad de viajar por varios países y escribir poemas, El éxodo de las flores del camino, Lira heroica, Las voces y Jardines interiores. Volvió a tener trato con la pobreza y la soledad después de que el Imparcial le canceló la corresponsabilidad y tuvo que atenerse a sus propias fuerzas para poder vivir. Sus últimos años. A su vuelta a México ya era un poeta consagrado. Hacia 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid, donde trabó amistad con el director de la revista Ateneo, Mariano Miguel de Val, y escribió artículos para esta y otros muchos periódicos y revistas españolas e hispanoamericanas. Además de cumplir decorosamente con su encargo diplomático, aumentó su bibliografía, entre otros libros, con el estudio Juana de Asbaje, En voz baja, Serenidad, Elevación, La Amada Inmóvil, que expliqué que fue el póstumo. En prosa, ellos, Mis filosofías y plenitud. Pero en 1914 llega la revolución y esto interrumpió su servicio diplomático y se impuso que su cese, lo que le hizo acercarse otra vez a la pobreza. Regresó al país en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático
por lo que fue enviado como ministro plenipotenciario a Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo. Se dice que una situación fortuita impidió un encuentro en esa ciudad entre él y el compositor argentino Ernesto Dragós, quien se apreciaban de antemano sin conocerse. El hecho es que Dragós musicalizó 4 de los poemas de Nervo, que fueron En paz, Amemos, Ofertorio y Un signo. Nervo falleció de uremia en Montevideo el 24 de mayo de 1919 a los 48 años. Representaba a su país en el Congreso Panamericano del Niño y se encontraba en compañía de su amigo Juan Zorrilla de San Martín, quien lo asistió en sus últimos momentos. Su cadáver fue trasladado a México por el crucero Uruguay de la Armada Uruguaya, escoltado por el crucero argentino 9 de julio. Al llegar a La Habana, se unieron a esta escuadra internacional los buques Zaragoza y Cuba. En México se le tributó un homenaje sin precedente. Y ahora hablemos un poquitito de la obra de Nervo, poeta y prosista. Valor de su prosa desmerece, sin embargo, si se le compara con sus producciones en verso. Las intuiciones religiosas de su juventud le inspiraron las páginas de Perlas Negras y sus místicos, en la que puede encontrarse su célebre A Kempis, cuyo encendido lirismo no podría ya superar el poeta. La influencia francesa y sobre todo la española y latinoamericana, concretada en el indiscutible maestrazgo de Rubén Darío y Leopoldo Lugones, confieren al espíritu, el sentimiento y la obra de Amado Nervo una dirección menos mística, unas preocupaciones menos religiosas, aunque impregnadas de un panteísmo que le da mayor universalidad, un pálpito más liberal y humano. En 1909 publica En voz baja, obra que se supone el inicio de su andadura hacia la paz espiritual que, a raíz de la muerte de su amada, dará paso a la profunda transformación que vivirá el poeta y que en consecuencia impregnará toda su obra. No puede olvidarse que los conmovidos versos de la amada inmóvil fueron escritos en 1912, a pesar que solo aparecieron póstumamente en 1920. A la misma época también pertenece Serenidad. Y con eso concluyo en cuanto a la obra y les voy a leer 3 poemas de los hermosos que escribió Nervo. Este es Calpa de Amado Nervo, por supuesto. En todas las eternidades que a nuestro mundo precedieron, ¿cómo negar que ya existieron planetas con humanidades? Y hubo Homeros que describieron las primeras heroicidades, y hubo Shakespeare que ahondar supieron del alma en las profundidades. Serpiente que muerdes tu cola, inflexible círculo, bola negra que gira sin cesar, refrán monótono del mismo canto, marea del abismo. ¿Sois cuento de nunca acabar? A Kempis. Ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Oh, Kempis, antes de leerte amaba la luz, Las Vegas, el mar océano. Mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes llevado de mis ojos besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas como afirman doctores graves que tu maestro citas y nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Huya de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra, y con tu libro bajo del brazo voy recorriendo la noche negra. Oh, Kempis, Kempis, aceta yermo, pálido aceta, que mal me hiciste. Ha muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. El primer beso. Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso. Alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborazadamente mientras tú te asomabas a la puerta mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento
y me quedé mirándote un momento, sonriendo con el alma entera, y aún más te sonreí, y en el tranvía, a un ansioso, sarcástico, curioso, que nos miró a los dos con ironía, le dije poniéndome dichoso: perdóneme, señor, esta alegría. Y así concluyó con Amado Nervo. Gracias.